vamos a hablar del riesgo perioperatorio en los pacientes con fractura de cadera. La primera parte de la exposición voy a hablarles un poco de aquellos factores que están relacionados con el riesgo que tienen nuestros pacientes adultos mayores en todo el perioperatorio y la explicación de por qué es importante evaluar estos riesgos e intervenirlos más adelante. ¿Cuál es el perfil entonces de los pacientes con fractura de cadera? Sabemos que aquellos pacientes que tienen más de 70 años, la probabilidad que tienen de complicaciones en el perioperatorio aumenta significativamente, reconociendo bien que los pacientes fracturados usualmente son adultos mayores, el riesgo se incrementa después de los 70 años de edad y son pacientes que tienen una cantidad de comorbilidades y condiciones asociadas que aumentan estos riesgos y tienen unas características particulares. ¿Qué ocurre entonces en el proceso de envejecimiento? Bien lo sabemos, hay una disminución en la homeostasis y en la tolerancia a las situaciones de estrés, hay múltiples patologías y frecuentemente tienen unas presentaciones atípicas que deberán ser reconocidas y hay otros factores interrelacionados que pueden ser factores somáticos, factores psicológicos y sociales que veremos que tienen gran importancia en la valoración del anciano. Además que hay unos cambios relacionados con el envejecimiento, en particular con respecto al uso de los medicamentos y la farmacodinámica y la farmacocinética de estos. ¿En qué se resume esto? Que tenemos unos cambios propios del envejecimiento y se suma al envejecimiento patológico que nos da que nuestros pacientes sean ampliamente variables, que si bien pertenecen a un grupo etario, tienen una gran variedad de vías en las cuales deberán ser intervenidos. La fractura de cadera entonces resultará de una deficiencia funcional y claramente es el reflejo de un estado de salud general, ¿sí? Es un evento que amenaza la vida a mediano y a largo plazo y hay una cantidad de procesos presentes que intervendrán en el proceso de esta situación. Entonces hay un aumento en la actividad inflamatoria, hay procesos de hipercoagulabilidad, hay un proceso de hipercatabolismo y hay un estrés físico y psicológico al que deberán verse enfrentados nuestros pacientes. ¿Cuáles son entonces, en cuanto a la comorbilidad y la mortalidad, los factores que están más relacionados? Claramente la edad, son pacientes que se complican más fácilmente por sus patologías asociadas. Se habla que los pacientes de sexo masculino también pueden tener peores resultados en tanto a sus patologías y a mortalidad y serán ciertas comorbilidades las que tienen mayor riesgo de complicarse. Tener en cuenta que más del 50% de los pacientes mayores de 70 años tienen al menos una comorbilidad, más del 30% tienen dos o más patologías y de ellas la demencia o los deterioros cognitivos pues tienen una relevancia importante. En esta tabla se resumen aquellas patologías que intervienen francamente en la mortalidad, no solamente en el posoperatorio temprano, sino también a los 30 días e incluso a los 3 meses y a los 6 meses de la fractura de cadera. Allí se resalta entonces la demencia como una de las patologías más importantes, las patologías cardiovasculares y las patologías pulmonares y derivado de ello es que vendrán las valoraciones y las intervenciones específicas de estos riesgos. Se habla de tasa de mortalidad a un año entre el 20 y el 24% de los pacientes con fractura de cadera, se triplican pacientes con patologías cardiovasculares y la patología cardiovascular explica el 8% de la mortalidad en este contexto, se cuadruplica la mortalidad en pacientes que tienen patología cardíaca y patología pulmonar y se quintuplica en los que tienen ambas patologías, ¿sí? Hay otros factores asociados a mortalidad, entonces, como les decía, pacientes que ya tienen niveles previos de dependencia en su ABD, aquellos pacientes que ya tenían pérdida de capacidad para caminar, pacientes que ingresan con síndromes confusionales o ingresan con delirium en el momento pues, del ingreso a los servicios de urgencias, la presencia de escaras, la presencia de anemia, la elevación de la creatinina y claramente la prescripción inapropiada de medicamentos que puede tener unos resultados adversos a largo plazo. Entonces, como vemos, son muchos los factores, empezando por demencia, cardíacos y pulmonares, pero muchos otros que tienen implicaciones en patologías y en mortalidad.
En esta gráfica vemos que gran cantidad y gran proporción de los pacientes que ingresan con una fractura de cadera son pacientes que ya tienen algún grado de fragilidad o de dependencia. Se habla que en la gráfica nos hablan que el 60% de los ancianos pueden ser robustos o vigorosos en el momento del ingreso. Sin embargo, alguna otra literatura se habla que incluso el 60% son pacientes que ya tienen algún grado de fragilidad y claramente son pacientes que tienen más condiciones comórbidas y que tienen implicaciones claras en su capacidad funcional y en la expectativa de vida. Desde la parte de geriatría conocemos bien todos aquellos factores que están implicados en fragilidad. Para los no geriatras, acá digamos que se nos grafica un poco el esquema de Fried, que nos habla de factores implicados en fragilidad: malnutrición, sarcopenia, disminución en la velocidad de la marcha, la inactividad, la disminución en el gasto energético, y todo eso tendrá tanto causas como consecuencias en los resultados que van a tener nuestros pacientes con fractura de cadera. Es por ello que es esencial identificar esas causas de fragilidad o esos factores que están allí relacionados para poder implementar estrategias de prevención y así evitar la dependencia. Lo que vemos acá es que todo va más allá de la comorbilidad, no solamente son los diagnósticos clínicos y los diagnósticos médicos los que están relacionados con resultados adversos, sino aquellos otros factores que probablemente no son evaluados de forma rutinaria en otros servicios. En cuanto a la fragilidad, continuando con esto, entonces estos pacientes deben ser identificados idealmente mediante una valoración geriátrica multidimensional. Esto nos llevará a reducir los riesgos de complicaciones posoperatorias, mortalidad y sobre todo dependencia, que será lo que va a implicar o tener implicaciones en la calidad de vida a futuro. Y la meta última es que en estos pacientes se recupere el estado prefractura y el estado funcional prefractura, ¿sí? Allí es donde viene la valoración geriátrica multidimensional. Bien saben ustedes que, como les decía, se evalúa más que los diagnósticos clínicos, se evalúa funcionalidad, fragilidad, polifarmacia, estado nutricional, social, psicológico, etcétera. Entonces, ampliando un poquito esta parte de la valoración geriátrica integral, algunos factores a tener en cuenta y que claramente van a tener implicaciones en el pronóstico. Sabemos que es bastante frecuente las limitaciones o las afectaciones visuales y auditivas en el anciano, en particular mayores de 75 años. Esto va a tener implicaciones en comunicación y calidad de vida y en el mantenimiento de la función cognitiva, y en los eventos agudos, como en el caso de la fractura de cadera, mayor riesgo de desarrollar delirium, que como veremos tiene factores pronósticos muy importantes. Y a largo plazo, aquellos pacientes que tienen deprivación sensorial pues van a tener implicaciones en la rehabilitación de la marcha y en el riesgo de caídas, que deberemos evaluar más adelante. La polifarmacia, como les decía, entonces hay cambios en farmacocinética y farmacodinámica, cambia la biodisponibilidad de los medicamentos y es claramente importante hacer una conciliación de fármacos, siempre revisar las prescripciones para evitar interacciones medicamentosas y evaluar todos aquellos medicamentos que puedan ser potencialmente inapropiados, en lo cual los geriatras somos muy incisivos en evitarlos por todas sus implicaciones. En el dominio nutricional, entonces, se recomienda hacer una valoración mediante el mini nutritional. Esto nos permitirá hacer una discriminación entre pacientes que estén bien nutridos, que estén en riesgo de malnutrición o estén malnutridos, y claramente esto tendrá implicaciones también en mortalidad. Se habla de un aumento en la mortalidad en pacientes malnutridos a 6 meses de la fractura. Y también, supremamente importante, evaluar a aquellos pacientes que tienen trastornos deglutitorios, en particular en el contexto de demencias o de patologías pulmonares asociados, porque se ha relacionado con muy mal pronóstico tanto en recuperación funcional como en mortalidad. Entonces, la prevalencia de malnutrición es alrededor del 30%, está asociada a las comorbilidades severas que tienen muchos de nuestros pacientes, está relacionado con caídas, con fracturas, con trastornos neurocognitivos, con desarrollo de dependencia funcional y con el aumento de la estancia hospitalaria.
En cuanto al dominio funcional, entonces es importante evaluar la reserva funcional, de allí viene toda esa evaluación de fragilidad que hacemos los geriatras. Esto nos permitirá identificar a aquellos pacientes que están en un proceso de fragilidad o aquellos que están empezando un proceso de dependencia y de limitaciones funcionales. Nosotros evaluamos las actividades o la independencia en actividades básicas, instrumentales de la vida diaria. Es bastante importante como predictor de recuperación funcional a mediano y largo plazo, y es importante que la mortalidad está relacionada directamente con el grado de dependencia funcional que desarrolla el paciente al primer año de su fractura. En el dominio neurocognitivo, entonces decía al principio la gran importancia que tienen las demencias como comorbilidad en estos pacientes con fractura de cadera. Claramente la demencia como el principal factor de riesgo de desarrollar delirium, que puede afectar hasta el 30 y 50% de los pacientes que ingresan con fractura de cadera. Muchos de ellos ingresan con delirium al servicio de urgencias, pero muchas veces son también digamos que sobrepasados, o sea, no se identifican en el momento del ingreso a urgencias, y la mortalidad a 4 meses luego de la fractura de cadera es 3 veces mayor en aquellos pacientes con deterioro cognitivo severo asociado. De allí la importancia de hacer su valoración. Por otro lado, además de la demencia, la presencia de depresión y la presencia de tratamiento, el uso también de inhibidores de recaptación de serotonina durante el periodos largos de tiempo también se relaciona con el desarrollo de osteoporosis y mayor riesgo de fracturas. Las depresiones pues tienen un impacto negativo en la recuperación funcional y en la mortalidad. También tiene implicaciones en el tiempo hospitalario y son un importante predictor de institucionalización de los pacientes al alta de su fractura de cadera. La situación de estrés, el aumento del cortisol, la disminución de hidroepiandrostenediona nos habla de que se ha identificado en estos pacientes con depresión, nos habla de que son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar fragilidad y por ende dependencia más adelante. Y aquellos pacientes que desarrollan depresión en el periodo postfractura tienen también peor recuperación funcional y se ha relacionado con menor velocidad de la marcha en el posoperatorio. Importante siempre hacer tamizaje de depresión e igualmente deterioro cognitivo a su ingreso para poder hacer las intervenciones apropiadas. En cuanto a la valoración psicosocial, también es un factor de riesgo para dependencia, aquellos como el aislamiento social, pacientes que se encuentran en duelo, que tienen dificultades financieras, que están en un proceso de maltrato y aquellos pacientes que están institucionalizados desde antes de ingresar al servicio de urgencias. Evaluar siempre el estilo de vida, el contexto familiar, posibilidades de ayuda en casa, que es una gran limitante en el momento de dar egreso, por ejemplo, a los pacientes si no hay una red de apoyo apropiada para ser manejados y cuidados en el hogar, y que muchas veces puede prolongar el tiempo de estancia hospitalaria, por eso es bastante importante evaluarlo desde el principio. También se resalta en la literatura la capacidad y el deseo de toma de decisiones, ¿sí?, con respecto a directrices de avances si el paciente llegara a complicarse durante todo este proceso. Y bueno, ya les hablaba del síndrome del trastorno depresivo. En cuanto a la osteoporosis, que nos hablarán en otra charla más adelante, reconocer la historia de fracturas, saber que la edad avanzada es un factor de riesgo como tal para desarrollar osteoporosis, tener en cuenta deprivación sensorial, evaluar la parte nutricional, evaluar la parte de las caídas a repetición, historia de tabaquismo, sus comorbilidades, demencia, polifarmacia, como decía previamente. Como decían mis compañeras previamente, es infrecuente que los pacientes se traten para osteoporosis después del alta hospitalaria, es un factor que no se tiene en cuenta, se habla del 10 y el 20% en los mejores casos de tratamiento después del alta. Pero más adelante nos ampliarán el manejo de la osteoporosis. En cuanto a la sarcopenia, nos recomiendan la valoración de la fuerza de agarre con dinamometría y masa muscular por absorciometría. En particular, lo que tenemos disponible clínicamente es la dinamometría. Nosotros en particular estamos haciendo valoración de fuerza muscular al ingreso de los pacientes a urgencias, y lo que queremos a largo plazo es evaluar los resultados pre y posoperatorios. Tenerlo en cuenta como predictor de eventos, caídas, de comorbilidades, de admisión hospitalaria.
Después de conocer todos estos riesgos y por qué tienen implicaciones en los resultados de nuestros pacientes, entonces siguen unos pasos críticos en la atención que debemos hacer, que ahí es cuando ya venimos a hacer la mitigación de riesgos y nuestro papel en todo el perioperatorio. Entonces siempre hacer una historia enfocada en el problema, el examen físico obviamente, la valoración geriátrica multidimensional y con respecto a eso tomar las mejores decisiones. Esa valoración geriátrica temprana nos permitirá estratificar el riesgo del paciente, tratar o controlar aquellas alteraciones médicas agudas que puedan ser reversibles previo a la cirugía, prevenir las complicaciones que son más comunes en el anciano y el desarrollo de síndromes geriátricos y con todo eso optimizar al paciente para un manejo quirúrgico temprano, que será el objetivo final para mejorar los resultados mencionados. Las medidas organizacionales, muy de la mano de todo lo que ya se habló del comanejo, hacer un diagnóstico más allá de la fractura, hacer el diagnóstico de la caída que llevó a la fractura, evaluar los factores de riesgo para caídas, evaluarlos tempranamente para poder corregirlos, identificar otros eventos, obviamente descartar otras causas de por qué el paciente cayó, un ACV, un evento, un episodio convulsivo, un síncope, que obviamente tendrá que evaluarse más a profundidad que una caída pues, por oportunidad, un síndrome de caídas recurrentes. Evaluar aquella comorbilidad asociada a la fractura, tener en cuenta metástasis óseas que hemos tenido los casos que claramente tendrán unas intervenciones pues diferentes. Y como detalle asociado a evitar el tiempo prolongado en camilla en urgencias, que es optimizar pues todo el tránsito del paciente. Valoración de la comorbilidad, evaluar las patologías descompensadas, el estado cognitivo como dijimos, el estado funcional, tratar el dolor como predictor también de funcionalidad y de desarrollo de delirium, hacer conciliación farmacológica y otros factores como la retención urinaria. Manejo de comorbilidades, lo que podamos manejar inmediatamente y corregir previo a la cirugía. Acá se resalta infección respiratoria aguda, las exacerbaciones de las patologías pulmonares, la diabetes no controlada, falla renal, falla cardíaca, arritmias o eventos coronarios, tener en cuenta el uso de anticoagulantes o antiplaquetarios, ya más adelante se hablará de anticoagulación, y tener en cuenta que el uso de antiplaquetarios no contraindica ser llevado a procedimiento quirúrgico, un dato supremamente importante. En cuanto a la evaluación cardiopulmonar, debe hacerse asumiendo que el paciente requiere una cirugía temprana, no es lo mismo que hacer una valoración para una cirugía electiva, ¿sí? El objetivo es diagnosticar y tratar las contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles serían? Un síndrome coronario en curso o que haya pasado en las últimas 2 semanas, un paciente con una falla cardíaca descompensada, un paciente con una arritmia no controlada o enfermedad valvular severa, que si se pueden optimizar, poder llevar al paciente tempranamente o esperar a su optimización. Tener en cuenta que las investigaciones adicionales para excluir cualquiera de estas condiciones debe ser proporcional a la historia médica e información actual. No hacer estratificación coronaria si no es necesario, no es la condición del paciente, no es lo que lo llevó a su situación actual. En el electrocardiograma, excluir las anormalidades y compararlos con los previos. Más adelante también nos hablarán de los estudios que requerimos previo a la cirugía. En cuanto a la función renal, nos recomiendan hacer valoración sistemática, son pacientes que tienen alta carga de comorbilidad, son pacientes que pueden tener mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de delirium, son pacientes que también tienen peores resultados en funcionalidad y por supuesto tendrá implicaciones en el ajuste de dosis de medicamentos, en el tipo de tromboprofilaxis que vamos a utilizar, en el riesgo de reacciones, por ejemplo, al uso de los opioides y por supuesto son pacientes que tienen mayor riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas. En cuanto a las transfusiones, la presencia de anemia, la recomendación global es transfundir solo aquellos pacientes que tienen hemoglobinas por debajo de 8 en el preoperatorio, ¿sí? Obviamente todo será evaluado con respecto a la comorbilidad, pero la recomendación específica es menos de 8. Evaluar el riesgo de eventos hemorrágicos asociado a eso, como les dije, el uso de antiplaquetarios o anticoagulantes, y de la mano pues evaluar la función hepática y renal subyacente.
La enfermedad pulmonar, como les decía, una de las principales causas de complicaciones que pueden ocurrir hasta en el 50% de los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas. No se requiere evaluación de pruebas de función pulmonar previo a la cirugía porque claramente no van a tener implicaciones. Si bien la descompensación y la patología pulmonar sí puede llevar a más complicaciones, el hecho de hacer estudios adicionales tampoco las va a prevenir. Y hacer el tratamiento oportuno y rápido de las infecciones respiratorias no contraindica tampoco los procedimientos quirúrgicos, a no ser que el paciente esté séptico e inestable, ¿sí? Por lo demás, si hay un proceso infeccioso respiratorio, pues tratarlo tempranamente. La parte neurocognitiva, acá para resumirles en aras del tiempo, todas las medidas preventivas que conocemos para el delirium, no necesariamente farmacológicas, desde el ingreso del paciente, la inmovilidad, el estreñimiento, la retención urinaria, el uso de medicamentos, entre muchísimas otras. Fragilidad, ya les dije todos los factores que están allí implicados. Acá en esta gráfica nos muestra que aquellos pacientes que ya vienen en una declinación funcional progresiva, aunque no están todavía en un nivel de dependencia y que vienen desarrollando una fragilidad, tienen como evento catastrófico una fractura y su proceso de rehabilitación pues será mucho más lento, pero usualmente quedan con un nivel de funcionalidad inferior al que tenían previo a su hospitalización. Solo el 50% de los pacientes recuperan sus ABD básicas al año de haberse fracturado y solo el 25% las instrumentales, ¿sí? En cuanto a la optimización médica, que será lo que derivará en que el anestesiólogo y el ortopedista nos permitan llevar al paciente pues a cirugía, obviamente, hidratarlo, descartar disfunción cognitiva o intervenirla, optimizar los electrolitos, corregir la coagulopatía, diagnosticar las condiciones cardíacas que son prohibitivas de alguna manera, reconciliar los medicamentos, tener en cuenta esas directrices de avance y evitar pruebas innecesarias. La infección como quinta causa de complicaciones, como dijimos, la profilaxis antibiótica que debe ser sistemática también. La octava causa de complicación son los eventos trombóticos, entonces nuevamente la profilaxis sistemática diferente a lo que hacen en Japón y evaluar las úlceras por presión. Bueno, esto me toca saltármelo, las úlceras por presión, entonces reconocemos todas las causas de ellas y que tenemos claramente que evaluarlas en conjunto con enfermería, la parte de nutrición, allí donde viene el papel de la nutricionista dentro de nuestro equipo interdisciplinario, hacer una intervención nutricional posoperatoria que puede llevar a mejor rehabilitación funcional. Tres factores allí importantes para recuperar el estado funcional, evaluar la capacidad de utilizar elementos de asistencia en la marcha, si el paciente puede utilizar un caminador, si puede utilizar un bastón, si tiene fuerza en los miembros superiores para poder hacer esto, ¿sí? Y hacer un proceso de preacondicionamiento que puede ser supremamente importante desde la parte de terapia física. En esta tabla resumo todo el papel que debemos tener los geriatras o el clínico donde no hay disponibilidad de geriatría para tener en cuenta en el momento agudo, en el pre, en el posoperatorio, todas las complicaciones que pueden ser intervenidas y toda esa mitigación de riesgos. Esta tabla me parece muy importante porque obviamente en aquellas personas que no están familiarizadas con la ortogeriatría puede extenderse los estudios, pueden encontrar como prohibitivo llevar al paciente en algunos momentos a cirugía, supremamente importante, inclusive publicada en una revista de anestesia, nos dicen que ¿qué podría ser una causa para no operar el paciente? Que tenga hemoglobina menos de 8, que tenga sodio de menos de 120 o de más de 150, potasio de menos de 2,8 o de 6, diabetes no controlada, una falla cardíaca izquierda no controlada, una arritmia no controlada, una sepsis pulmonar, sepsis o una coagulopatía. O sea, no son motivos para retrasar cirugía si no están en esos. ¿Y qué es inaceptable? Esperar que haya sala, esperar que haya una persona idónea para la fractura o esperar un ecocardiograma cuando no es necesario, publicado en la literatura.
Y para concluir con todo esto, lo que hacemos es identificar dos tipos de pacientes cuando se admiten al hospital. Uno, los estables sin comorbilidad significativa, los fáciles de manejar, pero otros que son los que están en situación patológica más compleja o inestable, que tienen mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria, y en estos es donde el trabajo del geriatra y nuevamente el anestesiólogo permitirá que el manejo quirúrgico sea óptimo, personalizado, a tiempo y que nos dé los mejores resultados. Muchas gracias.